Vamos a comenzar pidiendo al Espíritu Santo. Si alguno no se la sabe, por eso le voy a pedir que todos la repitan conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, sacerdote y víctima, para gloria del Padre, aumento y santificación de los sacerdotes y salvación del mundo. Amén. Jesús, Salvador de los hombres. Jesús, Salvador de los hombres. Jesús, Salvador de los hombres. Sin María nada. ¿Ánimo firme? Pues aquí estoy yo con ganas de llorar. No sé si voy a poder hacer mi charla ni nada, porque a mí me cuesta mucho cuando me piden que hable de la Eucaristía, cuando me piden que hable de la Virgen y cuando me piden que hable de Conchita. Y el tema es que me busquen a mí, que te busquen a ti, que me encuentren a mí, le dijo Jesús a Conchita. Y es que yo sé que soy un pecador, que no merezco nada, porque yo me conozco. Gracias a Dios vivo en gracia, porque Dios es muy bueno conmigo. No crean que estoy en pecado mortal, Dios me libre. Yo celebro misa todos los días. Pero sé lo que soy. Y me abruma mucho que la gente se quiera tomar fotos conmigo y me diga que yo le he hecho bien y eso. Pero yo quisiera esconderme debajo de esta mesa esta tarde y que no me vieran, pero entonces me veo forzado a que me vean y me abracen y me toquen y me besen. Y Juan Carlos sabe que yo soy bien, de hecho, yo además de misionero tengo una doble vida, misionero y ermitaño. Y en la pandemia me especialicé en ermitaño, saqué un máster. Pero me cuesta, y el Señor me dio la paz. Una noche abrí las obras de Conchita que me tienen enamorado. Sé que la Biblia es la Biblia, pero después de la Biblia, la cuenta de conciencia. En la medida en que tengo acceso a ella, gracias al Padre Gutiérrez. Y me encontré esa frase de Jesús a ella: que te busquen a ti, que me encuentren a mí. Yo ya, gracias a Dios. Porque ya no me interesa que me busquen, ni que me nombren, ni que me vean, ni que se quieran tomar fotos conmigo, ni que yo les haga un autógrafo, porque me doy cuenta, el que me ve a mí, lo ve a él. Y yo les trataré de resumir mi experiencia con Conchita y después hablarles de lo que yo creo que Dios pide hoy para el apostolado de la cruz, que debemos extenderlo a todas las naciones. Díganle del lado, esto es para toda la iglesia. No es solamente para un grupo, el grupo tiene que ser un servidor del apostolado de la cruz, un servidor del sacerdocio de Jesucristo, como lo fue Conchita. Si ustedes quisieran que yo les diera una charla ahora sobre Conchita, su biografía, su vida, pues mejor invitan a la Madre Laura, que es una maravilla, o a la Madre Guadalupe, o al Padre Gutiérrez, al Padre Torres, al Padre Vera Soto, que es una maravilla. Yo me meto en todos los cursos que puedo hacer con él en internet. Aquí les viene a hablar un cura que es un hijo silvestre de Conchita. Yo ni siquiera he recibido la cruz del apostolado. Yo soy así del monte. Y ni sabía lo vinculado que estaba yo con Conchita. ¿Saben qué día nací yo? El 3 de marzo. Y siempre que veía el santo que me tocaba era San Mariano. Y yo decía, pero qué santo tan feo. Me había tocado San Francisco, algo así que me gustara. Cuando dijeron que la fiesta litúrgica de Conchita es el 3 de marzo, ustedes no saben el patatús que me dio a mí, de la alegría tan inmensa. Y si ustedes vieran que yo en el seminario
No les voy a contar mi vida ahora, pero yo tuve una conversión dramática en la renovación carismática. Pero yo quería ser sacerdote desde los 3 años. A los 3 años yo vi a un padre en sotana, por eso es bueno usar la sotana. Vi al padre en sotana y llegué a la casa, yo voy a ser padre a los 3 años. Y eso nunca, ni en los peores momentos de mi vida antes de ir al seminario, cuando estuve más en pecado mortal, yo dejé de pensarlo y me decían alguna vez, en ese tiempo oscuro de mi vida, tú no ibas a ser sacerdote, me decía mi familia. Y dice, no hablemos de eso, decía yo, pero nunca dije que no. Y cuando me convertí de nuevo, entré al seminario. Mi primer año fue en Caracas y después me mandaron a Colombia. Y en Colombia cumplí los 18 años y me di cuenta que desde ese momento yo era adulto y podía hacer mi vida con lo que yo quisiera con mi vida. Pero nadie es cura por propia voluntad. Uno se hace sacerdote cuando la iglesia lo llama. Y yo me estaba formando, yo iba muy bien, pero yo le dije a mi director espiritual, a mi obispo y al obispo donde estaba, a Monseñor Uribe, yo no sé si seré sacerdote, pero yo quiero ser célibe toda mi vida. En mi corazón no cabe otro amor. Secretos de Dios con uno. Cuando yo estaba chiquito, leí un libro que me regaló mi papá de un santo que se casó con la Virgen, que le dio un anillo. Yo me estuve comprando una cosa que llaman sorpresa en Venezuela hasta que me salió un anillo de plástico que siempre me daba rabia porque eran de niña, no sé si eso lo vendían en su tierra, que eran anillos de plástico con 3 pepitas. Y cuando me tocaba un anillo de niña tenía que hacerlo a mis hermanas, me daba rabia. Yo quería carritos y caramelos, cosas de varón. Pues busqué un anillo de eso y me fui a la iglesia a ponérselo a la Virgen, pero cuando vi a la Virgen estaba muy alta, entonces se lo metí debajo del mantel y dije, ahora tú eres mi esposa. Desde ese momento de niño yo quería ser célibe, yo quería hacer todo para Dios, pero cuando llegaron mis 18 años yo tuve permiso para hacer votos perpetuos, privados, y yo recuerdo ese día tan bonito que me arrodillé frente a un sagrario con una imagen de la Virgen de San José, estaba mi comunidad carismática allí presente, todos seminaristas, y yo le dije al Señor, sin conocer a Conchita ni de lejos, yo profeso para toda mi vida castidad, obediencia al arzobispo de Valencia y pobreza. Yo no tengo carro, no tengo casa, no tengo nada, y ahora creo que tengo menos. Y le dije pobreza, y lo ofrezco para que la iglesia se renueve, para que tú seas amado en la Eucaristía, para que tu sangre no se derrame en vano y para que los sacerdotes sean santos. Y yo no sabía que se estaba incluyendo el triple fin del ofrecimiento del Verbo encarnado, ni me lo imaginaba. Y cuando era seminarista leía muchos libros de espiritualidad, me encanta San Francisco, Conchita también era terciaria, franciscana igual que Pancho, me encantó saberlo cuando fui a San Luis Potosí. Y San Francisco, Santa Teresa de Jesús, a quien Conchita la ponía de madrina cuando hacía sus votos privados. Ella bebió de todas esas fuentes, pasionistas. Mi espiritualidad se iba conformando de una manera muy parecida sin saberlo yo, pero cuando veía en los libros a Conchita decía, casada, 9 hijos, mexicana, mística, no me gustaba. Y no ponían la foto más bonita de ella, la que más me gusta, que es la de cuando estaba ya grande, y esta, que esta enamora a cualquiera. Sino que ponían la de cuando estaba más jovencitita, y yo decía, ay, no. Y ni la leía. Pero un día fui a un retiro se me va el nombre, en Tijuana. Y cuando llego a Tijuana, me regalan un cuadro de madera repujado del Apostolado de la Cruz. Y yo cuando viajo ni gasto dinero ni cargo peso. Y no sé cómo yo metí ese cuadro tan pesado en mi maleta, y el libro Ecos de mis amores, que me pareció un nombre un poco cursi para un libro, que me perdone el autor, porque el libro es maravilloso, pero no me gustó el título, y lo dejé por allá abandonado. Llegué a mi casa, saqué el cuadro, lo puse en cualquier rincón, y yo siempre decía, qué rara esa cruz con una lanza guindando, y no sabía nada de ella. Un día fui a rezar, y no tenía nada a la mano, y agarré el libro, Ecos de mis amores. ¡Wow! Dios bendiga al que hizo esa composición de escritos de Conchita, porque leí justo cuando ella habla del don de entendimiento. Y yo cada vez que predicaba de los dones del Espíritu Santo, el que menos sustancia le encontraba era el don de entendimiento. Y cuando leo a Conchita hablando del don de entendimiento, se me cayó la quijada y ¿qué es esto?
Nadie ha hablado así, como decían de Jesús, nadie ha hablado así. Y cuando empecé a profundizar y a leerme el libro, me lo devoré en unos cuantos días, ya estaba enamorado de Conchita, fanático de Conchita, tanto así que algunos padres envidiosos se dicen, está más enamorado de ella que el mismo Pancho. Y que mi obispo entró a la sacristía y cuando ve el cuadro de Conchita dice, esa es tu abuela, y digo, no, esa es mi mamá. No, yo tu mamá la conocí, y digo, pero esta es mi mamá de ahora. Cambiaste de madre, sí, esa es Conchita. Empecé a explicarle a él, me dice, pero ¿cómo si esa mujer para criar 9 hijos y escribir 60,000 páginas del diario y todo lo demás que escribió, le digo yo? Porque es un portento del Espíritu Santo. Entonces lo que me ha enamorado de Conchita, cuando la pude descubrir, es que el Señor le dio mi misma misión. Tu misión es salvar almas. Dígale al que tiene al lado también, tu misión es salvar almas. Y me encanta que Conchita la primera vez entendió de una manera inmadura, igual que yo, que las almas se salvan predicando. Y predicó y le salió muy bien. Allá en Jesús María, cuando recogió su primera señora y les dio su primer retiro y recogían las lágrimas por el piso con trapos de lo mucho que lloraban y pedían confesor. Pero esa no era la vía. Conchita encontró una forma superior de salvar almas, de la que hablaremos en la segunda parte de este encuentro. Pero por eso me identifiqué, pero yo la veía tan alta, Conchita, tan distante, tan lejana, tan difícil de alcanzar, que yo decía, demasiado santa para que yo la siga. En Venezuela hay un dicho que dicen que la miel no se hizo para el burro. Pero cuando veo que Conchita dice en uno de sus escritos, siempre hay basura que limpiar. O sea que ella siempre se estaba limpiando, porque Conchita no fue inmaculada, se llamaba Concesión, pero no fue inmaculada en su concepción. Y Jesús le dice, purifícate, límpiate, todavía no puedo darte más de lo que quiero para darte, porque tienes que seguirte purificando. O sea que Conchita vivió siempre en conversión. Dele en el hombro al de al lado y no se desespere. Conviértase de a poquito. Es más, Conchita es una gran maestra de vida espiritual. Pues Conchita a mí me ayudó mucho, porque yo soy, en Venezuela nos llamamos atorado. Atorado es que quiero todo de una vez. Quiero ser santo ya. Y me desesperaba y Conchita dice, no, poco a poco. La virtud se desarrolla poco a poco. Es como cuando uno quiere caminar. No, yo quiero empezar caminando 8 kilómetros diarios. No, empieza con 300 metros. Y 400, 500, 600, hasta que tú verás que terminas caminando un maratón. Entonces Conchita se fue convirtiendo poco a poco en mi madre espiritual. Y me di cuenta de que yo estaba hecho para la espiritualidad de la cruz. Porque eso es un llamado que Dios nos pone en el corazón. Díganle al lado, y se contagia. Se contagia, porque Conchita es tan amable, es un ser tan maravilloso. Dios puso tanta gracia en ella, que me doy cuenta por qué Pancho tuvo tantos rivales, que hasta el gobernador de San Luis pensó en proponerle matrimonio a Conchita, pero ella solamente quería a Pancho. Después Conchita me ayudó a aceptar mi vida de una manera plena. Qué lindo lo que dice Conchita del amor de esposa. Dice, a Pancho y a Jesús no les veo ninguna rivalidad, pues los tengo mezclados como el café con leche. Y eso me ha ayudado a mí a ayudar tantas parejas, porque la luz del matrimonio de Pancho y Conchita ilumina la vida matrimonial de tantísima gente, porque muestra ese camino tan sencillo por el que podemos llegar a Dios. Pero sí, algo de Conchita que a mí me atrapa es, tú no te perteneces. Ese sentido de pertenencia a Jesús. Dile al de lado, tú no te perteneces. Ya dice la Biblia de manera maravillosa, todo fue creado por Él y para Él. Y cuando Jesucristo habla de ti en la Biblia, dice, Padre, los que tú me has dado. Y hay gente que anda por la vida diciendo una tontería tan grande como, mi vida es mía. ¿Cuándo la compraste? ¿Quién te la dio? Es más, en el bautismo, tú pasaste a pertenecerle a Él. Sabemos que Conchita, y es un misterio, Conchita tiene cosas muy sangrientas, muy fuertes,
pero que Dios las hizo en ella con esos colores para iluminarnos a nosotros. ¿Cuánto tardó en curarse la cicatriz del monograma en el pecho de Conchita, hecha con fuego y con sangre, tan fuerte que tenía que echarse colonia para que Pancho no sintiera el olor a carne quemada el día en que lo hizo? ¿Cuánto tardó en curarse? Yo, cuando llegue al cielo, le pregunto. Porque cuando uno ve los escritos parece que eso se infectó, y era lógico porque ella no tenía ningún tratamiento especial y le causó mucho sufrimiento. Pero dígale al lado, usted también está marcado, como las reses. Conchita hizo esa locura porque ella vio que marcaban a las reses en la hacienda con fuego. Y resulta que usted también lo marcaron, usted no se ha dado cuenta. Pues cuando usted se bautiza, lo primero que le hace el sacerdote es la cruz en la frente. Y esa cruz tiene un nombre griego, espragis, significa la marca. Y esa marca se quedó allí. Después su mamá, su papá y sus padrinos también lo remarcaron todavía más para que fuera más fuerte. Y entonces usted no la ve, dígale de lado, pero el diablo sí la ve. El diablo sí la ve, que usted está marcado, que le pertenece a Cristo. Y es muy triste, así como cuando uno ve una res marcada perdida por el monte, es muy triste que usted, que está marcado desde el bautismo en la frente, con la marca de Cristo, ande por el mundo perdido. Y a usted le tiene que doler, sufrir, porque ve esas almas que andan por el mundo perdidas. Y nuestra misión, como la de Conchita, es salvar almas. Me impresiona mucho que cuando yo hablo del apostolado tengo que enseñarle a la gente bastante, no es sálvanos, es sálvalos. Porque no se trata en un sentido intimista de tu vida espiritual con Dios, sino que Conchita nos empuja a ser misioneros. La espiritualidad de la cruz es una espiritualidad misionera, pero quiere abarcar al mundo, y para abarcar al mundo tiene que sanear la iglesia con humildad, haciéndola santa. Y dígale al lado, el único ladrillo de la iglesia que usted puede arreglar es su propia vida, dígaselo de lado. Y es la forma nuestra de reformar la iglesia, no criticándola ni diciendo nada, sino siendo santos. Conchita jamás criticó a la iglesia. Y hay que ver que sufrió mucha persecución de algunos y calumnias incluso, por eso le tenían que hacer esos estudios en el Vaticano y la Conferencia Episcopal Mexicana, porque dudaban de ella y le costó, tuvo que cambiar el nombre a los misioneros que iban a ser misioneros de la cruz para excluirla a ella de la apariencia del plan por las inquinas que sufrió en la iglesia. Sin embargo, ella nunca respondió ni lo dice, porque ella entendía que la iglesia se renovaba siendo santo uno. Pero además de eso, debemos tener como apóstoles el anhelo de que tengamos sacerdotes santos para alcanzarlos, porque de Conchita, de lo que más me enamora es esa vocación por el sacerdocio. Me voy a adelantar un poquito de la segunda charla en esto. Todos hemos sufrido los escándalos de este siglo XXI. Y no quiero andar en ellos porque me duele nombrarlos. Los escándalos de las vidas sacerdotales, que de repente se ha descubierto que eran unos monstruos, que estaban entre nosotros, unos lobos. Pero ¿qué podemos hacer? Simplemente salvarlos. Díganle, usted es responsable de que hayan sacerdotes santos. Por ellos me consagro. Donde tengo mi sagrario, el arzobispo me dio permiso para tener el Santísimo conmigo en mi casa. Y arriba de mi sagrario decía también, por ellos me consagro. Yo vivo al lado de un seminario. Y allí predico, y allí vivo solo con el Señor, y grabo la voz de Jesús. Y todo es por ellos. Porque si Conchita estuviera aquí, yo creo que nos diría esto a nosotros. Dios no quiso salvar al mundo, sino por la humildad del Verbo encarnado. Ahora ya llega la Navidad. Y vamos a contemplar al Verbo encarnado. Cristo humilde. El niño Jesús no era como los que tenemos en la casa, que casi todos están hechos en España. Nació con rizos, dientes, los deditos separados. Las madres que están aquí saben cómo dieron a luz a sus niñitos. A veces algunas se ponen bravas conmigo, pues yo les digo que los niños pequeños
se parecen mucho a las tortugas sin cáscara. Diga de lado, así nació el niño Jesús. Y a veces los corazones de Jesús que pintábamos, incluso el que tenía Conchita en su capilla allá en México, son muy hermosos, muy bellos. En el cielo debe estar así, hermosísimo, elegante, más que Cheyenne. Pero aquí en la tierra nos dice San Pablo que era un hombre cualquiera. E Isaías nos dice, lo vimos y no tenía nada deseable. O sea, Jesús, hombre, era un hombre cualquiera, el más pequeño de los hombres. Y fue muy despreciado y llegó a la cruz. Pero Dios quiso salvarnos a través de él y no hay otro nombre ni otro medio por el que nos quiera salvar. Y ahora, a todo el mundo lo salva por su iglesia católica. Diga al de lado, esta iglesia herida, esta iglesia que sufre, esta iglesia tan mala que tú cabes en ella, dile de lado. Pero en la iglesia nos quiere salvar es a través de los sacerdotes. Y los sacerdotes no somos los mejores de los hombres. Los sacerdotes, cuando se ordenan de sacerdote, ponen una frase en su tarjeta. El padre que a mí el obispo que a mí me ordenó puso en su tarjeta, dirige mis pasos. El que se acaba de morir, mi gran amigo Monseñor del Prete, puso, sirvan al Señor con alegría. Muchos ponen, sé en quien me he fiado. Yo puse, Dios escoge lo que no sirve. Y creo que fui el más realista de todos. Y Dios nos escogió y no nos vuelve santos el día de la ordenación, sino que seguimos siendo pobres hombres y si queremos crecer, crecemos y si no queremos crecer, retrocedemos. Pero Dios nos salva es a través de los sacerdotes. Ahora, en el libro a mis sacerdotes, Conchita revela con tanto dolor el corazón de Jesús que sufre porque la encarnación mística se da en nosotros todos los días. Esa gracia máxima que ella recibió, que es la encarnación mística, los sacerdotes la tenemos todos los días y cada vez que uno de ustedes se confiesa, hay encarnación mística en ese sacerdote. ¿Alguna vez usted se ha puesto una ropa apretada? Unos zapatos apretados. Pero peor todavía, ¿alguna vez usted se ha puesto ropa sucia? Ropa hedionda. Nunca, no sería capaz. Dígale al lado, Cristo se la pone. Cuando Cristo tiene en la misa, y es lo que le expresa allí, o en la confesión, que encarnarse místicamente en un sacerdote que está en pecado mortal, es lo mismo que usted tuviera que echar por esa encima la ropa que tiró un homeless en la basura. Y esto no es para juzgar a los sacerdotes, porque nadie sabe quién es el más bueno ni quién es el más malo, porque eso lo sabe Dios. Pero sabemos que los hay malos. Y eso es una lucha que es espiritual. Y no es una lucha de que yo les voy a dar un curso para que sean mejores, les voy a hacer una terapia, les voy a dar unos libros para que aprendan a ser mejores. Eso se logra en el corazón. Y por eso, a través de Conchita, Dios necesita un ejército que se llama Apostolado de la Cruz, donde cabemos sacerdotes, religiosas, laicos, religiosos de otra congregación, obispos, hasta el Papa, para poder lograr el milagro de los sacerdotes santos. No sacerdotes buenos. No queremos sacerdotes buenos, solamente queremos sacerdotes santos. Y saben que ese es el filón más grande y más profundo del corazón de Conchita. Entonces yo me pregunto, como que Conchita me dice a mí, yo cuento contigo, Padre, para lograr un sacerdocio santo. La promesa es que va a haber un Pentecostés sacerdotal. Imagínense eso. Sacerdotes santos. Una vez había un problema en una casa. Llegaba agua a todas partes menos a una zona. Vieron la bomba, estaba bien. La fuerza que venía del agua de la calle estaba bien, pero esa zona de la casa no llegaba agua. Investigaron y hubo un ratón.
que cuando no había agua se metió en el tubo. Caminó y caminó hasta que se murió. Cuando se murió el ratón, se hinchó. Tuvieron que sacar al ratón del tubo y volvió el agua. Diga al de al lado, sacámosle los ratones a la iglesia del tubo, dígaselo. Para que ese torrente de gracia llegue a todas partes, amén. De eso se trata. Eso es lo que Dios sueña. Que nosotros podamos destapar ese torrente para que la gracia llegue a todos los hombres. Y por eso hay que inmolarse por los sacerdotes. Y Conchita me revela la cruz. Díganle al lado, no es amor, ni dolor, es cruz. Cuando uno ve la cruz como puro amor, se olvida de que tiene un componente de dolor y así no es la cruz. Cuando uno ve la cruz como puro dolor, se olvida de que es amor y es horrorosa. La cruz es amor y dolor. Y cuando asumimos en nuestra vida el amor y el dolor, pues nosotros lo convertimos en gracia y salvación. Ese es el negocio que Dios quiere hacer contigo. Tu amor y tu dolor por gracia y salvación. Conchita y el padre Félix usaban el término comprar gracias. Las gracias son gratis para los demás, pero no las compran. Pongamos que vamos al mercado y están repartiendo esas pruebas que hacen en los pasillos, degustaciones. ¿Se las dan gratis, sí o no? Dígale al lado, pero alguien la pagó. Es gratis para ti, pero alguien la pagó. Y la gracia que hace santos a los sacerdotes, que convierte las almas, que renueva la iglesia, que va a traer un Pentecostés nuevo sobre el mundo, y a través de eso va a acabar con las injusticias y va a hacer que haya justicia social, que las personas se sientan dignas, que el mundo sea lo que Dios soñó que fuera, que venga a su reino, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Esa la compramos nosotros. Pero Conchita tiene una cosa impresionante en la encarnación mística. Yo cargo aquí una reliquia de la sangre de Conchita. Y como este tema es Conchita y yo, el día de la beatificación, yo vi que llevaban la reliquia con la sangre de Conchita. Y yo decía, ay, va por ahí, va por ahí. Y le dije a Monseñor Gustavo García Siler, su arzobispo tan querido, Monseñor, consígame una reliquia de primer grado para el apostolado de la cruz en Venezuela. Y me dice, eso pídaselo al postulador o al padre general. Está bien, ¿cuándo lo voy a ver? Y me dejó tener en mis manos el rosario de Conchita, que lo tiene él. Y se lo devolví y le dije, cuéntele las pepitas para que vea que no me arranque ninguno. Lo pudimos tocar el rosario de Conchita, pero yo me quedé con esa ilusión. Llego a mi casa y un padre que es amigo mío, que estaba en Roma haciendo unas gestiones para la beatificación de un obispo de su diócesis, me dice, padre, quiero concelebrar contigo hoy. Y yo digo, bueno, está bien, como siempre, porque su familia vive en mi parroquia. Pero te voy a dar un regalo en el ofertorio. Yo no sé por qué yo me imaginé, seguro que es una reliquia de Conchita, pero ¿dónde me llevó eso a la cabeza? Y me dice, te lo doy en el ofertorio. Cuando llega al ofertorio de la misa, abrió el cofre y yo me iba a morir. Y me dice, es sangre. Igual que la reliquia que se llevó en la beatificación. Y yo tuve, porque en el altar no se pueden poner reliquias, pero yo tuve en el altar en ese momento, como me la acababan de dar, puse la reliquia al lado, y yo decía, aquí en este cáliz está la sangre de Cristo, y aquí está la sangre de Cristo en Conchita, porque ella y Jesús llegaron a ser uno solo. Dígale al lado, la santidad no es ser bueno. La santidad es ser uno con Jesús, dígale. Hay un padre joven que me dice, yo expuse el Santísimo una mañana que tenía libre y me quedé a solas con él un rato largo. Y cuando estuve todo ese rato largo con el Santísimo, sentí que él me habló y me dijo, tú soy yo y yo soy tú. ¿Será que me estoy poniendo loco? Me parece tan rara esa frase, porque uno nunca la dice, tú soy yo y yo soy tú. Parece hasta mal construida, pero sigue las normas, yo soy tú y tú soy yo.
Ni los esposos que más se quieran pueden decirse, yo soy tú y tú soy yo. Se pueden decir, tú eres mía y yo soy tuyo. Pero que yo sea tú, que tú seas yo. Y yo me quedé pensando eso. ¿Cómo es eso? Yo soy tú, tú soy yo. Pues sí, es verdad. Porque nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. ¿Es así o no es así? Y Cristo decía, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Toque con el dedito al de al lado. Acaba de tocar a Cristo. Pues aunque esté sucio, ese es Cristo. Aunque estés muerto, ese es Cristo. Porque Cristo está allí. Y es que vive en ti y eres una cosa con Él. Eso se llegó a desarrollar en Conchita de una manera plena. La santidad cristiana no consiste en ser bueno, sino en ser una sola cosa con Jesús. Comunión de vida. Más fuerte que la de un bebé en el vientre de su madre. Y Dios preparó a Conchita para eso, parecía un juego. Prepárate en esta fiesta de la encarnación, que me voy a encarnar en ti. Y pasaron años. Y en la fiesta de la encarnación, en que ella estaba más despistada, más descuidada, más enferma, más decaída, Jesús le dijo, ya fue, sí. Ya tú y yo somos una sola cosa. Y ese es el sueño. Conchita me ha enseñado a mí a comulgar, porque me parece tan precioso. Y se me ensancha el alma, dice ella. Y es tan grande el amor de Jesús, que ella dice esto, y se refiere a ella, pero también se refiere a nosotros como seres humanos y como cristianos. Dice, yo hice el cielo para mis ángeles, pero para mí, yo hice tu corazón. Wow. Jesús hizo el cielo para que iba la Virgen y los ángeles, todo el mundo iba muy feliz allá. Pero tiene una forma de relación con nosotros que para vivir Él hizo nuestro corazón. Entonces cuando uno se mete en el corazón de Conchita, uno empieza a abandonar el pecado. Primero porque ella nos contagia su santidad, ella es madre y nos contagia su santidad. Pero además el contagio que ella nos provoca es que nos convence de que somos algo tan hermoso, sobre todo cuando comulgamos. Y como Jesús le dice a ella, yo quiero que tú seas mi custodia, que tú seas mi sagrario, que tú seas mi altar. Altar, de lo que vamos a hablar en la segunda parte, porque Jesús quiere sacrificarse en nosotros. Quiere sacrificarse en cada uno de nosotros. Quiere que seamos sagrarios porque Él quiere vivir en nosotros permanentemente y quiere que seamos custodia porque Él quiere que quien nos vea, lo vea a Él, de tan transformados que estemos. Que puedan decir de las mujeres que están aquí, sus nietos algún día, ¿y cómo es Jesús? Como mi abuela. No tenía barbas ni sandalias, pero así como era mi abuela, así es Jesús. Y de los hombres que están aquí, que tenemos incluso a Santa Claus, que es apóstol de la cruz. Que digan, ahí está Santa Claus, que es apóstol de la cruz. Pues, que cuando digan, ¿y cómo es Jesús? Como mi abuelo, como mi tío. Así como Él es, así es Jesús. Y este es el misterio de la iglesia. Que Jesucristo quiere, el Padre quiere que Jesús sea el primogénito de muchos hermanos. Qué alta vocación tenemos nosotros. Y con Conchita, como carismático, me ha hecho crecer porque yo predico mucho el amor de Dios. Ustedes lo saben porque muchos me ven por YouTube. Levanten la mano los que me ven por YouTube. Bueno, casi todos. Y mi tema fijo es que Dios nos ama. Pero es muy fácil aceptar que Dios nos ama. Diga al de al lado, también quiere al pobre diablo. Dios por algo no lo ha destruido. Pero el problema no está en saber que Dios nos ama, sino nosotros amar a Dios. Y el otro día yo decía en una conversación con sacerdotes jóvenes, les decía ya en mi diócesis, es que el diablo puede pagar vallas en la carretera que digan Dios te ama.
Pero el oro jamás va a pagar una valla que diga, ama tú a Dios. Y Conchita, cuando comienza su vida espiritual, Conchita le entra un anhelo tremendo por virtudes. Pues ella quiere corresponder al amor. Y cuando Dios ve un alma así, ahí es que nace un apóstol de la cruz. Pues no solamente va a ser recibir, sino darle al Señor. Y entrar en una dimensión de oración profunda. Conchita me ha enseñado a mí a rezar. Me encanta esa escena de niña. Cuando se sienta en el piso, como se sientan las niñas, con sus piernitas en cuclillas, y viene Jesús. Diga al de lado, Jesús no aguantó. Venía y se recostaba en sus piernitas y le ponía la cabeza en las piernitas. Y la primera oración de Conchita no fue decir, oh Jesús, ni nada de eso, sino jugar con el pelo. Y disfrutar cuando le entornaba la mirada desde el piso, desde las piernitas de ella, para mirarla. Y eso lo guardó ella en su corazón. Y esa intimidad que ella tuvo se parece tanto a Santa Teresita, que dice, yo empecé a orar de niña porque me escondía detrás de una cortina muy larga que había. Y ahí dentro pensaba en Jesús, y pensaba en el cielo, en el infierno, en la eternidad, en los ángeles, en mi mamá que estaba en el cielo. Y así aprendió a orar. A Teresita le enseñaron detrás de una cortina. A Conchita le enseñaron con esas llegadas allí. Y ese sentarse en la huerta y ese mirarlo así. Y ella me enseñó a orar y me enseña también que el orar no es solamente hablar con Jesús, sino también escucharlo en mi corazón. No se trata que estoy yo incitándolos a ustedes ahora que empiecen, tengo una revelación de los últimos tiempos, Jesucristo me dijo que se va a acabar el mundo en 30 días, hay que llevarlo para el psiquiatra. Pero Jesús habla en el corazón como le hablaba a Conchita. Una vez Martín Valverde estaba hablando esa frase, Dios me habló, y entonces una señora le dice al final, Martín, ¿cómo es que Dios te habla a ti? Él le dijo, ¿y cómo es que no le habla a usted? ¿Cómo es que no le habla a usted? Conchita llegó a tener visiones y locuciones y todos los fenómenos místicos que quiera. Nosotros somos muy burros para eso, pero sin embargo sí nos puede hablar en el corazón. Y por eso Conchita lo que nos enseña es a guardar un silencio delante de Dios y un atesorar y sacarle el jugo a cada palabra que Él nos vaya diciendo. Y lo que más me impresiona es que Conchita hace todo eso y diga al de lado, ¿y era normal? Pues Conchita no es nada anormal, no es nada normal, es completamente normal. Yo creo que Conchita, cuando la hagan doctora de la iglesia, porque dice Reniero Cantalamessa, que es el predicador del Papa, Conchita va a ser la doctora del sacerdocio de la iglesia, el sacerdocio de Cristo. Yo quisiera compartir con ustedes esto. La iglesia, hubo un tiempo en que solamente se pensaba que los santos eran los santos de hacían normales, que eran muy milagrosos. San Antonio de Padua, ¿quién va a ser San Antonio de Padua para resucitar muertos y hacer que los peces salgan del agua para escucharlo a uno? Es muy difícil. Santa Teresa de Jesús, que un ángel le metió una lanza y le atravesó el corazón. ¿Cómo hace uno para conseguir un ángel con lanza que le atraviese el corazón? Entonces, como los santos no eran muy imitables, la idea de ser santo se fue quitando. Y ya nadie pensaba en ser santo. Y Dios mandó a San José María Escrivá de Balaguer, que fue un sacerdote español, para que le recordara a la iglesia que todos podemos ser santos. Tanto así que en mi pueblo, cuando me escuchan hablar, dicen, ojalá que el Padre Roberto no llegue a santo, pues para sacarlo en procesión, imagínate. Pero en eso tenemos una frase muy bonita de Conchita que decía, repita conmigo, quiero ser santo, pero no de altar. La intención no es que lo beatifiquen a uno, ni que nadie, que se olviden de uno, pero uno es santo para Dios porque eso es lo que Dios pretende de uno. Y Él renovó en toda la iglesia. Después vino el Concilio Vaticano II, y el Concilio Vaticano II dijo, todos estamos llamados a la santidad. Miren la cara que tiene al lado. Es un pichón de santo, sin alas todavía, pero déjelo que crezca. Dígale al lado, tienes madera de santo. Si te tallan, dile. Si no, para la chimenea. Entonces,
Escribá fue un profeta, Escribá de Balaguer, que renovó en la iglesia la conciencia de santidad. El sacerdocio de la iglesia se había perdido. Y esta es una de las luchas que ahora tiene el Papa Francisco con lo que les voy a decir. Llegó un momento en que la reforma luterana, la reforma protestante de la iglesia, decía todos somos sacerdotes, porque ellos negaban el sacerdocio como Cristo nos lo dejó. Y decían, bueno, si no hay quien diga la misa, se para cualquiera y celebra la misa. Y tú le puedes contar tus pecados a cualquier otro cristiano que si él te absuelve, estás perdonado. Porque todo mundo, y la iglesia dijo, no, ya va, eso es mentira. Eso es mentira porque si nos vamos a la Biblia vamos a ver que Jesús llamó a un pueblo. Diga al de lado, Jesús fundó una iglesia. Cuando Jesús sube al cielo, deja abajo a la Virgen, que es una persona muy importante, a 12 apóstoles, a 72 discípulos, diga al de lado, por eso se acababa el vino en Caná. Porque invitaban a Jesús y María y se traían los 12 apóstoles, los 72 discípulos, y con eso se acababa el vino en cualquier fiesta, ¿no es así? Pero Jesús no dejó una Biblia, dejó una iglesia. Entonces, esa iglesia tenía unos apóstoles, y esos apóstoles fundaron unos diáconos. Y apenas estamos leyendo la Biblia y vemos que ya hay obispos y hay sacerdotes que son sucesores de los apóstoles. Díganle, no todo el mundo. ¿Y qué tenían de especial esas personas? Dice San Pablo, que le habían impuesto las manos en silencio. Después habían orado para imponerle las manos en silencio. Los apóstoles legaron su sacerdocio ministerial. Pero toda la iglesia es sacerdotal. Mira la cara al de al lado. Es un sacerdote del Altísimo. No es un sacerdote ministerial que puede celebrar misa ni confesar. Usted puede agarrar una hostia y pasar 18 días. Esto es mi cuerpo. Y no le va a pasar nada. Yo lo hago una sola y ¡pling! ¿Ah? Porque eso es una capacidad que es milagrosa y que se la transmiten los apóstoles de generación en generación y los sacerdotes. Pero todo el pueblo es sacerdotal. Dígale al lado, entre Dios y el mundo estás tú. Cuando llegamos aquí se nos quedó una cosa en la casa. Yo decía, ay, qué bueno, porque voy a predicar sobre eso. ¿Qué fue lo que se nos quedó, Juan Carlos? Una extensión. Aquí la pueden ver, preciosa, esta que nos prestaron. Es roja. ¿Pueden ver la extensión roja aquí? Dígale al lado, tú eres una extensión. Como ven, la extensión tiene 2 puntos. Uno aquí, donde entrega la energía eléctrica y la recoge de ahí de la pared. Porque está pegada de la fuente y lanza la energía y gracias a eso, esto se oye, esto se graba, porque hay una extensión. La Iglesia Católica es sacerdotal porque está pegada de Cristo, pegada del cielo, y trae la gracia a los hombres, trae la vida a los hombres. Si una extensión, en el ministerio nuestro, cuando andamos predicando, gastamos muchas extensiones. Si una extensión se le rompe el cable interno, el cable de cobre que lleva dentro o de metal, ya no transmite. Dígale al lado, eso es el pecado mortal. Y el otro día, mi mamá, que en paz descanse, yo le puse cable, porque en ese tiempo estaban empezando a poner cable de televisión. Ella se pegó de una novela, porque mi mamá y yo éramos noveleros toda la vida, ya se murió, yo sigo siendo novelero. La última que vi fue La Paquita del Barrio, para que vean que yo no soy tan pegado a las novelas, se pasó hace tiempo ya. Y entonces, pero novelero mexicano soy yo, de novelas mexicanas. Entonces, las brasileñas son buenas, pero las mexicanas son mejores. Son más dramáticas, uno llora. Entonces, mi mamá estaba pegada a esa novela y estaba muy triste, porque mi mamá era muy sensible. Y todas las imágenes se veían moradas. No me gusta así, mi mamá era como una niña. Y mira, yo revisé ese televisor, yo revisé todo, hasta que descubrí que el cable estaba malo. Entonces el cable no transmitía toda la energía que tenía que transmitir. Cambiamos el cable y salieron los colores y mi mamá, pobrecita, aplaudiendo en su camita clínica, pues ya tenía los colores otra vez. Cristo no va a cambiar de iglesia, pero sí la puede reparar. La iglesia
necesita repararse, brillar con la luz de Cristo, transmitirla para cambiar la sociedad, pero no solamente eso, sino para que la gente no se pierda. Para nosotros nos tiene que doler que hay almas que van al infierno. Dígale al lado, no sabemos con certeza, dígale al lado. Pero a lo mejor esta noche hay gente que va para el infierno, dígale. Y eso a Conchita la movía, la podía, como dicen los mexicanos, a eso me puede. Me encanta esa expresión mexicana. Y a Conchita la podían las almas. Y por eso se santificaba a ella y trabajaba por santificar a la iglesia y a los sacerdotes. Ahora el Papa tiene un gran problema que se llama clericalismo. Y es que en la iglesia hemos llegado a un momento en que pensamos que ya está superándose, pero en algunos sitios no, que el cura es todo. Casi el cura toca las campanas, abre las puertas de la iglesia, recoge la colecta y no participa con nadie. Aquí mando yo. Y entonces el Espíritu Santo está moviendo una cosa que se llama sinodalidad. ¿Han oído hablar de eso? Sí. Y estamos en sínodo porque la iglesia, dígale al de lado, la iglesia no es un puño de curas, la iglesia es un cuerpo, dígale. Es un cuerpo y en ese cuerpo todos somos sacerdotales, todos fuimos ungidos. A mí me encanta en el bautismo, el momento de la unción. Acabo de bautizar a una niña en Orlando de 3 años, pues estaban esperando que la bautizara yo. Y entonces yo le voy a echar la unción que se le hace con santo crisma, que es el Espíritu Santo en su cabecita. Y le digo, Sabela, Dios Padre Omnipotente, que te ha hecho nacer de nuevo del Espíritu Santo, por el agua y el Espíritu, te consagre como miembro de Cristo, sacerdote, primera cruz, profeta y reina. Dice, yo soy reina. Yo digo, sí, mi amor, tú eres reina. Ella se impresionó que era reina, ya pensó que era reina de belleza. Pero entonces, a ti te hicieron esa unción en el bautismo. En Venezuela esto se llama mollera. ¿Aquí también? Dile al lado, tú tienes ungida la mollera. Y la tienes ungida como reina, como rey, porque todo tiene que estar a tus pies y tú a los pies de Cristo. A ti no te pueden dominar las cosas. Ni siquiera las personas que no sean Cristo, porque tú eres de sangre real. Segundo, tú eres profeta, porque cuando el sacerdote también te bautizó, te tocó los oídos y la boca y dijo éfeta, igual que dijo Cristo. A su momento se abran tus oídos, como serán los de Conchita, para escuchar la palabra de Dios, y tu boca para proclamar la palabra de Dios. Pero a Conchita se le abrió no solamente la boca, sino la mano, porque estoy escribiendo toda la santa vida. Pero tú también eres sacerdote, fuiste ungido como sacerdote de Jesucristo. Eso significa que entre Dios y los hombres está el pueblo sacerdotal que somos nosotros. Y Conchita nos vino a recordar eso, que dice San Pedro en su carta, ustedes son nación santa, pueblo sacerdotal, estirpe regia. Y por eso, imagínense un padre que nunca diga misa, un padre que nunca confiesa. Usted tiene que estar salvando almas, y lo más bonito es que usted salva almas hasta cuando respira. Pero cuando yo parpadeo, cuando yo respiro, cuando yo levanto esas hojitas en la mano, cuando yo miro el reloj, pues aquí está, para ser puntual, cuando yo le digo allá, quiero un cafecito y se lo sirvo, cuando yo voy y le digo, qué lindo, un elogio, qué lindo el puesto de las velas y la miel, qué bonitas esas letras de madera que pusieron Honey. Cualquier cosita unida a Cristo tiene un valor infinito para salvar almas. Eso es impresionante. Yo comienzo en la mañana, cada vez que me despierto en San Antonio, en Leyland, en Bejuma, que es mi pueblo, en San Diego, donde yo vivo, apenas abro los ojos, ya es automático. Padre Santo, Padre Santo, por las manos de María, te ofrezco el Verbo encarnado, en el que tienes toda tu complacencia. Y movido por el amor que el Espíritu Santo me puso en el corazón, porque nada más me puede mover a esto que voy a hacer ahora, yo me ofrezco juntamente con Él como hostia viva. Y ahí tiemblo,
A veces Juan Carlos me regaña. Y tú siempre estás esperando lo peor. Pues le digo, y estoy dispuesto a sacrificarme en lo que se presente. Y si eso significa que voy a estar enfermo, eso sí significa que mi ser querido no va a estar bien, venga, yo estoy dispuesto a sacrificarme. Porque el acto del ofrecimiento del Verbo encarnado es un arrojarse en un abismo con una gran confianza en el amor de Dios Padre. Amén. Eso lo rezó Conchita un día, y ese día su bebé murió ahogado. Eso lo rezó Conchita un día, y ese día su hija religiosa murió en el convento, entre acervos dolores. Eso lo ofreció Conchita un día, y el día en que lo ofreció, en su corazón se casó con Pancho. Lo ofreció Conchita un día, y el día en que lo ofreció, uno de sus hijos se casó con una mujer tan buena que la cuidó como una hija el resto de sus días. O sea, no es que pensemos que porque nos ofrecimos, yo a la gente le quito el miedo cuando se ofrece. Yo digo, por esto usted no va a recibir más problemas ni nada. Dígale al lado, ya Dios tiene contados, dígale. Los años que vas a vivir y las cruces que vas a llevar. Lo que pasa es que si tú no las ofreces serán cruces inútiles, llenas de quejas que llegarán al cielo. Pero si tú las ofreces, aunque te quejes, porque ¿quién no se va a quejar cuando sufre? Hay derecho a llorar y derecho a decir, Dios mío, tú estás fuerte, no puedo más. Tienes derecho, eso está en los salmos. ¿Hasta cuándo? Pero cuando tú te ofreces, estás salvando almas. Porque no es ni amor ni dolor, sino cruz. Y cuando el amor y el dolor se convierten en cruz, en ese momento tú traes al mundo gracia y salvación. Así como Jesús crucificado trajo del Padre Celestial toda la gracia y toda la salvación para el universo mundo, tú crucificado vas a traer salvación para el universo mundo. Y Dios nos llamó a hacer cruces vivas. Nos llamó a hacer cruces vivas. Y una pregunta que me hizo una reli de la cruz, una religiosa de la cruz del corazón de Jesús, que me gustó mucho, me dijo, Padre, sabemos muy bien que la cruz del apostolado tiene unas promesas. Donde esté, el demonio huirá. Por eso digo a la gente, póngala detrás de la puerta de su casa. Póngala en la cocina para que no se le queme la comida por olor del diablo. Póngala en todas partes. Póngasela al carro de su esposa, de su esposo, a los hijos. Mamá, ¿me da permiso? Ya va, pero llévate la cruz del apostolado. Mamá, que voy por unos 15, llévese la cruz del apostolado. Póngasela a todo el mundo en algún lado. Métasela dentro. Porque esto, yo le tengo mucha fe. Y hemos visto, después dice también, esparcir la virtud, hará crecer las virtudes y disminuir los vicios. Yo le digo, métasela en la cartera al esposo, póngala debajo del colchón de la suegra. Es un sacramental maravilloso. Claro, yo le tengo mucha fe a la cruz del apostolado y he visto portentos por eso. Y de verdad que empiezan a perder el gusto a los vicios, al chisme, al alcohol, a la droga, a la mentira, a la superstición, todo eso. La cruz Jesús le puso esas promesas para promover lo que significa la cruz del apostolado. Porque el Señor sabe que nosotros somos interesados, ¿no es así? Y después dijo, hará portentos y milagros en los cuerpos y en las almas. Y entonces yo le digo a la gente, póngasela a los enfermos, a los que ven que están oprimidos por el diablo, que andan todo el tiempo con una depresión, que se quieren morir, haga que lleven encima la cruz del apostolado. Y entonces me preguntaba la hermana, las promesas de la cruz pintada o de la cruz esculpida son también para usted y para mí, Padre, que somos cruces vivas. Y dije, pues sí, porque si tú te metes a fondo en el apostolado de la cruz y te consagras de cabeza, que esta sea tu vida espiritual, donde tú pises, el diablo huye. Donde tú pises, el diablo huye, porque el diablo le tiene miedo. San Juan de la Cruz dice, repita conmigo,
Al alma que está en Dios, el diablo la teme como a Dios. Fíjate qué poder tan grande. Y tenemos que decir esto a la gente. No se venga al apostolado de la cruz solamente porque quiere venir. Es que usted va a tener unas bendiciones muy grandes. Cuando usted hace una cruz viva, donde pise, el diablo se va. Segundo, donde usted pise, aumentan las virtudes, esparcirá virtud. Porque si la gracia de Dios está habitando en usted, usted va a transmitir la gracia. Y además no se sorprenda, cuando haya portentos y milagros al volver, le voy a contar un portento físico, material que hizo Jesús bien grande en mi parroquia a través de Conchita.